Bueno, yo creo que ya podemos darle inicio a la sesión, aprovechando que ya están todos. Igual pueden ir integrándose los demás mientras tanto, pero para aprovechar nosotros el tiempo en una conversa más amena, ya introducida formalmente. Bueno, primero buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan. De parte del equipo de eventos de arquitectura queremos agradecerles que nos acompañen en esta iniciativa, que es una sola más de las más de 60 actividades que se realizan y se han estado realizando durante esta semana, donde alrededor de 55 organizaciones sumamos esfuerzos en esta convocatoria colectiva para celebrar el aniversario de Caracas. Aprovechamos el espacio para agradecer al equipo de Fundación Ciudad, que a pesar de que no les guste y digan que este aniversario todos somos organizadores, ellos fueron quienes lograron articular y hacer que todos pudiéramos materializar esta iniciativa. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los invitados, quienes nos han cedido parte de su valioso tiempo para compartir con nosotros este día. Además, recordarles que durante toda la sesión todos deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interrupciones. Y recordarles que pueden realizar sus preguntas por el chat. Al final de la sesión tomaremos algunas de estas preguntas y comentarios para hacerlas a los invitados. Eventos de Arquitectura es una plataforma de difusión y producción de espacios para la crítica y reflexión disciplinar, integrada por un equipo de arquitectos, en su mayoría venezolanos, que actualmente nos encontramos fuera del país. En el equipo se encuentra María Fernanda Sánchez, Carla Blanchard y Maribel Mora, que nos están acompañando por acá, y Óscar Aceves y yo, que estaremos moderando esta conversación. En el marco de la Semana Aniversario de Caracas, nos interesó proponer algo desde nuestro nicho e intereses como equipo para poder aprovechar esta instancia y, como siempre, poder generar discusión en torno a la producción arquitectónica. Y gracias a la única cosa buena que vemos de este tema de la pandemia, que es el poder conectarnos y poder tener invitados que están en distintas latitudes, queremos compartir a través de estos espacios el conocimiento y alimentar la crítica. Para este ciclo de conversaciones se nos ocurrió invitar a arquitectos venezolanos que por distintos motivos se encuentran en otras latitudes, quienes con sus trabajos sobre la ciudad de Caracas nos brindarán otra perspectiva distinta a la que podríamos hacer estando dentro de la ciudad. Este ciclo de conversaciones tiene como objetivo revisitar la ciudad a partir de la experiencia de quienes, a pesar de encontrarse distantes, no están ausentes de Caracas, visibilizando investigaciones, proyectos editoriales y trabajos académicos desarrollados recientemente en el contexto internacional, enfocados principalmente a valores territoriales, urbanos y arquitectónicos de la Sultana del Ávila. En esta primera sesión estará enfocada en conversar con los autores de distintas investigaciones académicas que, a pesar de haberse realizado en universidades extranjeras, optaron por seleccionar como caso de estudio principal la ciudad de Caracas. Ignacio Cardona, Cruz Criollo y Francisco Silva, que hoy aparece como Mateo Silva, para que lo ubiquen, reflexionarán sobre cómo el encontrarse fuera de Caracas condicionó su interpretación de las particularidades de la ciudad. Para que conozcan un poco más de los invitados, quienes por mera coincidencia todos son egresados de la Simón Bolívar, los voy a presentar uno a uno. Cruz Criollo es arquitecto de la Simón Bolívar, magíster en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha sido profesor invitado de la Universidad Simón Bolívar, del Tecnológico de Monterrey, de la sede de Toluca, Universidad de las Américas, de la sede de Cholula. Desde el 2011 ha desarrollado práctica profesional en MA+, en Micucci Arquitectos Asociados, y en TEN Arquitectos, que es el taller de Enrique Norben, director creativo de Slot Studio e Icónico Studio, fundador de Dúo Studio, colabora en investigaciones relacionadas con la ciudad de Barcelona y su borde litoral en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Politécnica de Cataluña. Actualmente reside en Barcelona. Francisco Silva es arquitecto por la Universidad Simón Bolívar y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cofundador de la oficina PROA Estudio, disculpa. Ha sido docente de la Universidad de Oriente, del Centro de Estudios Superior de Diseño de Monterrey,
Su trabajo junto a PROA ha formado parte de diversas publicaciones nacionales e internacionales y actualmente reside en Santiago de Chile. Ignacio Cardona, arquitecto también por la Universidad Simón Bolívar, magíster en diseño urbano por la Universidad Metropolitana y es candidato a doctor por la Universidad de Harvard. Es fundador y director de AREPA, Arquitectura, Ecología y Paisaje. Durante más de 10 años fue docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, siendo también profesor invitado de la Maestría de Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana. Actualmente forma parte del cuerpo docente de Harvard, en los cursos teóricos sobre tecnologías constructivas. Paralelamente ha presentado su trabajo en eventos y publicaciones en Barcelona, Boston, Buenos Aires, México, Nairobi, Nueva York, Puebla, Santiago, etcétera, un gran etcétera. Actualmente reside en Boston, Estados Unidos. Para comenzar e introducir un poco como esta conversación y que quede más abierta la discusión que van a tener todos los invitados, le vamos a ceder la palabra a ellos mismos para que nos describan un poco lo que es su trabajo. No sé quién de ustedes quiera comenzar con la presentación. Vamos a poner unas imágenes que simplemente van a ser referenciales de sus trabajos, van a estar dando vuelta aleatoriamente. Y la idea es justamente que a partir de eso ustedes hagan una breve introducción para luego abordar esta discusión abierta un poco más amena. Ok. Yo creo que lo podemos hacer en el mismo orden en que fueron presentados los invitados, ¿no? Primero Cruz, después bueno, Francisco perfecto. y finalmente Ignacio. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, sí, me parece bien. Comienzo entonces. Sí, adelante. Sí. Bueno, yo les quería contar un poco mi experiencia en la investigación. Realmente hice la maestría en urbanismo en la UPC, en la Politécnica de Cataluña, y uno de los principales trabajos para terminar el trabajo o la tesina era elaborar un trabajo en función a una ciudad en específica en la cual uno había residido, ¿no? Yo tenía 3 años viviendo en la Ciudad de México cuando vine a España, y la idea del trabajo surgió de una experiencia en la Ciudad de México, no ni siquiera una experiencia en la Ciudad de Caracas. Hubo un momento en la Ciudad de México que fui a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad universitaria de la UNAM, y entré a este museo, que es un edificio muy reciente, y la obra principal, había una exposición sobre arte contemporáneo muy importante. Sin embargo, en ese museo hay una sola obra en el espacio principal, en el lobby, que es permanente. Y esta obra, como me llamó la atención, me acerqué y me di cuenta que era una obra de Crujíes. Y eso me llevó a este tema de investigación, de cómo el arte terminaba siendo un elemento que identificaba a la ciudad de Caracas, y cómo el arte cinético en específico era casi un elemento que uno podía reconocer en cualquier parte del mundo, y te llevaba a transportarte a la ciudad de Caracas de algún punto en específico. Y de allí surge el tema de investigación. Realmente surge una experiencia de la Ciudad de México, de cómo esta corriente artística nos representa y nos hace estar cercanos a la ciudad a partir de un elemento tan extraño como una obra de arte en un museo en Latinoamérica. Del sur, el tema de investigación. Luego lo que hice fue desarrollar el tema de investigación en el trabajo de la universidad, un poco cuestionando la idea de cómo la lectura de las obras en el paisaje podía llegar a ser una lectura de la ciudad en su totalidad. Cómo las obras representaban un poco cada momento histórico de la ciudad, y cómo estas obras a su vez podían reconfigurarse y representar el patrimonio que la ciudad había construido en los últimos 50 años, a partir de la experiencia de Cruz Diez y de Soto y de Otero principalmente, que terminaron construyendo una identidad de la ciudad a partir de un elemento como el arte, y cómo esto podía ser parte de la identidad de la ciudad, de Caracas en específico. Y estando acá, también era la oportunidad de dar a conocer la experiencia caraqueña en este tema, que en principio suena como muy extraño, ¿no? Una ciudad latinoamericana, tal vez una de las principales en ese momento, cómo tenía una vanguardia artística tan importante, y cómo esta vanguardia artística tenía una presencia tan fuerte en los entornos abiertos y públicos de la ciudad. Gracias, Cruz. Claro. Ahora le cedemos la palabra a Francisco.
Bueno, para los que no saben, de alguna manera, las tesis de magíster en la Católica de Chile, se realizan en base a talleres de investigación. Eso es como muy importante porque trazan líneas de investigación en las cuales, digamos, muchos nos adherimos, y en esos talleres o en esos laboratorios rondan las tesis, ¿no? Nosotros en su momento, en el momento que me tocó entrar, entré a un laboratorio que se llamaba Edificio Ciudad. Básicamente el laboratorio lo que buscaba era como hacer una arqueología del futuro, como hurgar en todas esas proyectos utópicas como post-Mayo del 68, y estuvo muy centrado en todo lo que era tanto la visión inglesa, Frederick Price, Archigram, como la italiana con los radicales de la Escuela de Florencia, y la megaestructura evidentemente era como un tema muy fuerte, ¿no? A raíz de eso, evidentemente en el momento que toca tomar los casos de estudio, Parque Central era demasiado obvio como caso de estudio, primero porque era muy poco conocido, y al ser muy poco conocido, había muy poca información del edificio, pues había una cantidad de material relevante a poner como en discusión y como sacar a la luz, ¿no? De ahí empieza la investigación, primero definiendo un poco Parque Central dentro del contexto histórico en el que surge, diferenciándolo un poco del tema de la megaestructura de Barham, porque en realidad no entraba mucho más en un concepto que desarrollaron Christopher Alexander y Edmund Bacon, que se llamó Omnibuilding, que era básicamente la puesta de la megaestructura en contexto con la ciudad, que era lo que se le criticaba, Peter Hall criticaba de la megaestructura, ¿no? A partir de eso, de poner como en contexto el edificio, empieza el trabajo como en dos vías. En una vía, primero el levantamiento planimétrico del edificio, porque no existía ninguna información. Entonces viene primero el levantamiento completo en 2D, en 3D, todo lo que es la información del edificio, y la investigación que va en paralelo yo tuve que ir a Caracas y tuve la suerte, bueno, algunos tenemos esta suerte de ser amigo de Enrique Fernández Cho, el hijo de Daniel Fernández Cho, el arquitecto de Parque Central, bueno, uno de los arquitectos de Parque Central, y él estaba justamente en Madrid y me dio acceso a al archivo personal de Daniel Fernández Cho. Claro, tuve acceso a toda la información existente de Parque Central, una información evidentemente que a lo mejor muy pocas personas han tenido posibilidad de ver, y conseguir documentos que fueron los que empiezan a guiar un poco la ida de la tesis, por dónde va, ¿no? En resumidas cuentas, la tesis tiene como dos vías. Una que yo llamo ciudad-edificio y edificio-ciudad. Básicamente, lo que trata de hacer la tesis es encontrar un poco las teorías subyacentes a Parque Central. Y para eso necesito verlo como desde la óptica de la ciudad de Caracas como urban planning y todo lo que va derivando de la ciudad, cosa que además hace que la tesis, digamos, el laboratorio que buscaba un poco indagar sobre esos edificios ciudad, la misma tesis es un edificio ciudad, porque para hablar del edificio, describir Parque Central, necesito describir la ciudad de Caracas y describir como todas las teorías subyacentes a la planificación. Entonces, empiezo una primera parte que es describir el edificio, y en la descripción del edificio describir la ciudad de Caracas desde la planificación urbana, no solamente desde todo lo que empieza a Rotival, la ciudad moderna, no solamente de Rotival, sino de dónde viene todo Rotival, Henar, Howard, llegar hasta, digamos, contextualizar cuando ocurre Parque Central. Y por otro lado, eso lo hago claro porque consigo dentro de los documentos del archivo de Daniel, consigo 4 documentos que son los que arman esas dos vías. Uno era el informe que le manda Caldera, la oficina de CISO Cho, para justificar la operación urbanística de Parque Central, por un lado, y por otro lado consigo las fotos del anteproyecto de Parque Central, que era mucho más extenso que solo las 2 manzanas o la que se construyó la de enfrente, sino era una propuesta completa para toda la Avenida Bolívar. Y claro, cuando encuentro los documentos, son 2 documentos que son totalmente antagónicos. Uno habla de recuperar, por el anteproyecto, habla de recuperar la escala humana, habla de una lógica hacia la ciudad totalmente distinta de la que habla
la propuesta a Caldera, que habla más de una recuperación urbana a partir de usar el documento con que se diseña Ciudades Nuevas en los Estados Unidos, que es un documento que hace mucha referencia a Biolix. Entonces, claro, al ver esas dos situaciones es donde se empieza a armar la tesis, como la hipótesis de la tesis de este edificio como una especie de ornitorrinco de lógicas urbanas. Entonces, de alguna manera, toda la trascendencia, digamos, del trabajo va no solamente en describir el edificio, sino además a través del hacer todo el material gráfico del edificio de nuevo, pues se empieza a hacer de una manera totalmente crítica, enfocado hacia lo que yo voy llevando, que es este edificio, el edificio de Parque Central, como esta mezcla entre las lógicas de la ciudad planificada versus las lógicas del urban design, de alguna manera. Y entonces, evidentemente, hay una narración de todos los personajes que tienen que ver con la ciudad de Caracas y su planificación. Por un lado, como decía, lo que es la planificación, Biolix, Rotival, pues, Moses, versus lo que era SER y todo lo que viene de esta propuesta del anteproyecto de Parque Central sobre la Avenida Bolívar, que va a pura lógica mucho más como los Smithson. Entonces se ponen como en discusión estas dos lógicas y el edificio como la excusa para poner esas dos cosas como a chocar. Y bueno, además de que fue muy grato porque tuve que hacer una reconstrucción completa del edificio, pues también me embarqué en hacer una maqueta crítica del edificio en escala 1:200. Y bueno, fue una maqueta inmensa que estuve expuesta durante casi 3 semanas en el hall de la universidad, porque, bueno, hablaba un poco como de las lógicas con que se estudió el edificio y las propuestas del edificio y cómo entender esa unión entre el elemento vertical y ese matte building que ocurre en planta baja, y cómo entender de alguna manera la coproducción del espacio público desde el ámbito privado y público, y cómo generar ese espacio intermedio en las plantas bajas de los edificios a partir como de caso de estudio Parque Central. Más o menos, resumen. Gracias, Francisco. Ahora cedemos la palabra a Ignacio. Sí, hay una cosa que me llama la atención de lo que acaba de relatar Francisco, es cómo llegas a la fuente. Es muy divertido porque se parece mucho a algunas cosas que me tocó vivir y que probablemente podemos discutir, que es básicamente a través de un pana. Y esta, al final, creo que hemos vivido mucho esa experiencia para nuestras investigaciones, sobre todo lo que nos empeñamos en trabajar Caracas, ¿no? En mi caso fue muy particular porque yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, ver el archivo personal de Biolix en la Bancroft Library en Berkeley, o el archivo de temas de Latinoamérica en la Benson Library en Austin, o en otras bibliotecas, ¿no? Porque he tenido la suerte que he podido ir recorriendo algunas bibliotecas viendo recursos de Latinoamérica. Y siempre ha sido un método distinto que cuando me ha tocado ver uno en Caracas, incluso en ¿cómo se llama? Colecciones formales de Caracas, como la de la Biblioteca Nacional, la del Fondo Pedro Pablo Aspurua, o la de la Biblioteca de la Universidad Central, no hay manera de llegarle a esa si no es a través de las relaciones humanas y de un pana. La otra, hay una institucionalidad que te lo permite, esta es a través de los panas. Pero bueno, disculpe que haya arrancado como por el final, pero es que se conectaba demasiado con lo que comentaba Francisco. Bueno, en mi trabajo básicamente, yo antes de decidir hacer doctorado, yo, comparado con mis compañeros de doctorado, soy un doctorando tardío, porque yo tenía una práctica profesional, como vamos a decir, que ya asumida, y por varias circunstancias en mi experiencia en Caracas, decidí hacer un doctorado que no me lo esperaba, porque yo siempre me he movido entre las dos aguas, el de la práctica y la de la academia, y en esa experiencia práctica trabajé mucho con asentamientos autoproducidos, especialmente con Petare. Entonces, claro, luego de esa experiencia, unido con algunas cosas leídas, he estado trabajando básicamente partiendo de tratar de comprender 3 mitos que están girando en torno al tema de la autoproducción en América Latina, y son mitos que, a pesar de que muchos hayan sido ampliamente desmontados, uno sigue viendo que están constantes en muchos de los proyectos y en muchos de los programas, planes urbanos de los asentamientos autoproducidos en América Latina. Esos son los mitos de la marginalidad, el mito de la informalidad
muy parecidos pero con ciertas distinciones, y el mito de la comunidad, que a eso pertenece a un grupo que es una comunidad especial, no necesariamente tan urbana, y esos tres mitos están dando la vuelta todo el tiempo en toda la literatura relacionada con los asentamientos autoproducidos en América Latina. Y para hacerlo he estado trabajando con tres momentos históricos, tratando de entender cómo son los ejercicios de relaciones de poder que terminan generando o terminan, yo debo decir, perpetuando la desigualdad espacial en el territorio. Yo aquí me voy a poner un poquito cínico, pero yo a veces he bromeado con mis amigos que todos los tesis doctorales tienen la misma conclusión, que es power imbalance, desequilibrio de poder. Todos llegan a la misma conclusión. Entonces, yo estoy trabajando con tres momentos, en tres maneras de dividir el ejercicio del poder, trabajándolo por la tesis de Manuel Castells. Una es un ejercicio persuasivo de relación de poder en la época de las haciendas, un ejercicio coercitivo en la época de la modernidad, con varios proyectos, entre los que está el Superblock, el Zoning americano y algunos otros, y un elemento, y uno que no plantea Manuel Castells, pero me ha interesado trabajarlo, que es un ejercicio distractivo de ejercicio del poder, que es la distracción que genera la alianza populista a nivel más contemporáneo, incluso hasta la actualidad. Y bueno, he estado trabajando en, ¿cómo se llama?, en estos tiempos tratando de detectar cuáles son como las aproximaciones hacia la autoproducción, ahora sí, específicamente en el caso de Caracas, desde los primeros proyectos hacia el tema de la vivienda social en 1928, con la creación del Banco Obrero, hasta la actualidad, para tratar de conseguir patrones que se van repitiendo y que generan esas condiciones. Puedo asomar tres cosas que no han ido ocurriendo. Uno es la tesis viviendista, no solamente en la construcción de viviendas, sino en la manera de planificar el territorio como proceso de urbanización. Otro es la autoproducción como proceso de urbanización, que es otra manera de producción del territorio que ha ido generando lo que yo llamo por ahora la perpetuación de la desigualdad espacial. Y tercero, una categoría que por ahora estoy llamando, acuérdense que yo estoy escribiendo en este momento la disertación, y las disertaciones ocurre que día a día van cambiando, ¿no? Un día y eso es un poco lo angustiante de escribir una disertación doctoral. Yo veo que en la audiencia hay varias gente que ha pasado por ahí y saben a qué me refiero. La tercera, que por ahora la estoy llamando las excepciones a la regla. Es una cantidad de eventos, proyectos que ocurrieron, especialmente desde 1951 hasta la actualidad, sobre todo por académicos vinculados a ejercicios de poder, al gobierno central, y que plantean otras estrategias de urbanización que permitieran incluir proyectos más inclusivos y que siempre han sido despreciadas. Estoy tratando de entender por qué razón, qué ocurrió históricamente para que esos proyectos, algunos que para mí fueron nuevos, terminaran siendo comúnmente despreciados, y que terminan como consolidando esta condición de desigualdad espacial en el territorio. Por ahí vamos. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Yo creo que entonces parte de la audiencia ya está enterada de los temas que ustedes han tratado. Entonces, como decía Billy, obviamente esto es una excusa para que de otras latitudes se conozca el trabajo que ustedes han hecho, pero en principio queremos conversar con ustedes hasta dónde justamente el hecho de hacer una tesis o una investigación fuera de Caracas, hablando de ella, les ha generado algún tipo de revelación, o a mí me gusta hablar del término de anagnórisis, ¿no? Cuando alguien se da cuenta de una verdad, descubre algo que no sabía antes, pero que tal vez solo uno se puede dar cuenta saliendo del caso de estudio, ¿no? Entonces, de nuevo, a manera de una conversación libre, sin ningún tipo de orden, nos gustaría que nos comentaran si la tesis que ustedes hicieron sobre Caracas, académicamente hablando o conceptualmente hablando, sería la misma tesis si le hubieran hecho desde Caracas.
Podemos empezar al revés si quieres. El que guste conversar. Sí, yo puedo lanzarme. Bueno, una de las cosas que, obviamente estos son cosas que son temas que uno te han dicho, pero como tú sabes, no es lo mismo que te lo digan a que uno lo viva y que uno lo entienda, ¿no? Yo primero me he dado, digamos, fue como varias veces un hallazgo de saber que los temas que uno trabaja son ubicuos. Los temas que trabaja uno son ubicuos. No somos tan especiales. Obviamente hay temas que sí somos especiales, todos lo somos, vamos. Pero todos los temas que uno va trabajando tienen sus condiciones particulares al territorio, a la ciudad, pero que también se van repitiendo en otros territorios. Entonces uno empieza a leer temas de otros países, de América Latina, por ejemplo, e incluso de otras regiones, puede ser, qué sé yo, India. Me tocó viajar a Mumbai y descubrí que hay patrones muy parecidos, pero que también patrones muy, pero con sus condiciones distintas culturales. Y la segunda cosa que yo debo aceptar con algo de vergüenza, Oscar, es que yo especialmente en mi examen general, que fue digamos, la parte más difícil que me ha tocado trabajar, porque fue muy trabajosa, descubrí que yo tenía el rentismo en el hipotálamo. Y tuve que alejarme de Caracas para darme cuenta que era así. O sea, mi trabajo como practicante tenía mucho que ver con la comprensión de la ecología de la ciudad en sus diferentes variables, de los variables medioambientales, mucho trabajo en términos psicosociales, pero lo económico era un valor dado. Y cuando uno empieza a leer desde la distancia, yo no creo que no lo hubiera podido, bueno, digo yo que no lo hubiera podido hacer desde la distancia, me di cuenta que la variable económica es muy importante, por lo menos en los temas que yo he venido trabajando, y me costó mucho entender que hay algunos procesos que se dan en la arquitectura venezolana y que tiene que ver con que nosotros siempre hemos asumido que no hay que ser sostenibles económicamente porque tenemos un papá que nos paga todo. Y eso me dio a mí, a pesar de que es algo que yo sabía, lo hemos hablado tantas veces, después de descubrir unas cosas me di cuenta como un bofetón en la cara que me estaba pasando a mí también. Como que tengo eso en el hipotálamo. Y probablemente el día a día de Caracas uno lo tiene como normalizado, digamos. Sí, sí. ¿No? Fíjate que yo coincido bastante con lo que dice José Ignacio. Hay una cosa, evidentemente, que en la distancia te hace ver o entender los objetos de las cosas de otra perspectiva. A mí me pasó un poco lo que creo que seguramente fue peor, ¿no? Porque yo sí era el más viejo de todo el magíster. Sin duda, creo que solo tuvo una persona más vieja que yo, que fue Sato, porque el resto todos los profesores eran o contemporáneos o más jóvenes. Pero sí pasaba algo también por la misma experiencia, por tener experiencia en una oficina que digamos que ha tenido producción arquitectónica, digamos, en el mercado como tal. Encontrarme con el caso de Parque Central y con la posibilidad además de entrar en el archivo a ver cómo las cosas duras del edificio, del proyecto y cómo se hace el proyecto, además, cuando tienes la experiencia de proyectar en Venezuela, que siempre que tiene sus particularidades, supongo que como cualquier parte del mundo, pero como lo único que conozco es la de Venezuela, edificios públicos de gran tamaño, sabes cómo es la dinámica, ¿no? Parque Central se empieza a construir en el 69, en el 72 ya tiene 6 edificios construidos completamente, un proyecto que se tuvo que desarrollar en un año, un proyecto de 1.200.000 metros cuadrados, o sea, ¿te imaginas cuál es la dinámica de una oficina en ese tiempo, además, en el 69, ¿no? Y lo que más me interesó, que por el final es lo que termina siendo un poco la conclusión de la tesis, es la coproducción de Parque Central a nivel político y económico. O sea, si bien Parque Central comienza como, en realidad es una propuesta económica directamente del grupo Delpro hacia Caldera, que está entrando el gobierno, está entrando su gobierno, si no se hubiera dado esa arquitectura comercial para que se hiciera Parque Central, no hubiese sido imposible. Y eso mismo es lo que genera que la condición de Parque Central sea como es. No solamente a nivel de espacio público en esa plataforma, en ese map building, sino en esa búsqueda multiprogramática que algunas veces parece como un poco rebuscada, un poco innecesaria. Pero al final todo ronda un poco
en torno a lo que dice Ignacio, o sea, entender cómo esa parte entre el público y el privado, con digamos, unas ciertas condiciones para que económicamente sea rentable el proyecto, termina dando un objeto como parque central, ¿no? Y eso creo que la distancia es algo que también, cuando tú te alejas no solamente de tu ciudad, sino de tu ciudad, no, pues yo me fui hace mucho tiempo de Caracas, pero te alejas solamente de tu zona de confort, como en la zona en la que te mueves, te hace ver las cosas también con una perspectiva un poco distinta, ¿no? Aunque nuestra práctica no ha sido generalmente como la de Ignacio, que ha sido como más enfocada al proyecto urbano, nosotros ha sido como más arquitectura pura y dura. En mi caso, yo creo que esta investigación obviamente parte un poco de mi experiencia personal y no hubiese sido posible si no hubiese vivido en otros lugares diferentes de Caracas. Pero también tiene como algo muy particular que cuando uno está dentro de un entorno, todas las condiciones de ese entorno le parecen obvias y factibles. No las somete a cuestionamiento porque son parte de la vida diaria. Y parte de una experiencia, como que yo cuando fui a la Ciudad de México pensaba que yo no tenía acento, ¿no? Mi acento era el acento neutro. Cuando escuchas a las demás hablar, empiezan a hablar, te das cuenta que sí tienes un acento, aunque no lo logres identificar. Y eso porque estás en tu propia realidad. Y esta experiencia como de, con los acentos y trabajar con gente que habla el mismo lenguaje que tú, pero que no logras entender porque tiene términos totalmente diferentes para referirse exactamente a las mismas cosas, hace que uno se cuestione cuál es su origen cultural y qué lo llega a representar a uno y cuáles otros elementos uno puede conseguir en el entorno que pueden llegar a ser particulares del entorno en el cual uno está bien. Y de ahí parte un poco de la investigación, ¿no? de alejarse un poquito de carácter desde la lejanía, en principio, de cómo esta experiencia lejana puede llegar a transformar la experiencia del paisaje, si hay un elemento particular en la ciudad, uno no lo logra identificar, pero siempre está incluido en la experiencia, no te permiten identificarlo, pero cuando te alejas y lo logras ver con otra mirada, evidentemente te aparecen rasgos característicos, aunque obviamente si hay una experiencia que se puede repetir, identificar en otros países de América Latina, y experiencias similares como esta en ciudades tan grandes como Buenos Aires o la Ciudad de México, se está hablando del mismo momento. Sin embargo, siempre hay una particularidad de la ciudad en la cual no se hace. Y eso lo logras identificar cuando te alejas un poco de la situación en la cual estás investigando, ¿no? Cuando estás en esa red. Sí, yo creo que aquí hay un punto bien importante, ¿no? Que yo creo que ustedes habrán chocado con él, ¿no? Porque tal vez cuando ustedes desarrollaron o desde que plantearon estas investigaciones, tal vez había dos posibles extremos, ¿no? El primero era, obviamente, el ideal de, oye, qué interesante esto, por ejemplo, en el caso de Cruz, qué interesante esto de los artistas cinéticos, ¿no? Nos interesa, ¿no? Cuéntanos más. O el otro extremo, de repente, oye, mira, pero aquí los temas son otros, ¿no? Aquí nos interesa ahora la arquitectura paramétrica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la autoconstrucción de la urbanización, Ignacio, ¿no? Entonces, encontrarse en ese contexto en que o les interesa mucho conocer esta novedad o justamente una apatía porque no son los temas del contexto, no es la discusión arquitectónica del contexto en el que está, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Ignacio, no sé si chocaste con también puede ser un mito, ¿no? Pero la mirada que hay a veces desde el primer mundo de que esta situación de precariedad, de pobreza, es una visión romántica, ¿no? Entonces, uy, nos vienes a contar la magia y todo lo sensacional que pasa en Petare, cómo todos están bailando salsa como si piensan que uno vive siempre en un video de reggaetón bailando en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo se encontraron justamente cuando desarrollaron sus investigaciones por parte de las universidades que los acogieron, ¿no? O sea, ¿fueron empáticos o fue difícil plantear esos temas de investigación que tal vez a esas universidades no les parecían tan importantes? Bueno, en el caso mío pasó algo de eso, sin duda. Ese que estoy llamando, que yo llamo mito de comunidad, tiene que ver un poco con esa mirada romántica de que hay una comunidad donde todo se maneja a través de unas relaciones casi idílicas, ¿no? Y que esa mirada un poco rosiana de que los que viven en la comunidad son buenos y básicamente sí, que el pobre es noble. El noble y básicamente es el medio que lo corrompe, la ciudad que lo corrompió, y eso ha estado ahí presente sin duda, ¿no? A mí lo que, sin duda, en mi caso es un poco distinto porque bueno, no sé si es distinto, probablemente es igual, pero en el caso mío tú aplicas con un tema. Y cuando yo planteo este tema,
y lo escogen, de alguna manera ya se asume que ellos aceptaron, o básicamente se te cogen porque el tema les interesa. Yo tuve la suerte que les interesó, ¿no? Aunque sí hay una mirada, yo tengo la impresión que en el tema latinoamericano, o por lo menos la literatura que me he encontrado, y la literatura que es como lo más importante, digamos, la que es trending topic en la materia, viene más del sur de Asia que de Latinoamérica. O sea, la literatura sobre el tema latinoamericano, muchos de ellos ha tenido un enfoque puramente, casi siempre muy economicista, con toda la lógica de bueno, no tendríamos que meternos en esto, pero con la lógica de las teorías de dependencia. Y en esa lógica todo es culpa de unas relaciones estructurales internacionales, globales, y la ciudad tiene muy poco que decir sobre el tema de la autoproducción. Entonces me he encontrado esa barrera, tratar de decir que también hay una escala de ciudad donde hay cosas que decir, y además entender que el mundo del tema de la autoproducción es muy distinto en Latinoamérica que lo que es en Asia. Para ponerte un ejemplo, un asentamiento autoproducido en Mumbai y es un asentamiento intensamente productivo, y son con productividad que está vinculada a los sistemas de economía global. Lo que se produce en un barrio en Mumbai termina siendo productos que terminan en Suecia y luego en China, y con lo que paquetan una cosa en Amazon que llega a mi casa. Entonces hay una relación económica con el capitalismo económico, o sea, con las relaciones globales y el sistema de producción, y es muy distinto lo que ocurre en los barrios, no de Venezuela, en muchos casos de Latinoamérica. Entonces entender que hay esas diferencias es distinto, es difícil, para mí fue difícil porque tienen como en la cabeza una manera de pensar que es lo que, de manera, lo que el cierto grupo de línea de pensamiento impuso, o en la mirada puramente economicista, que todo es culpa de unos desequilibrios estructurales a nivel global, o que ellos están insertados al sistema del capitalismo ya a través de la producción. Y a veces siento que son distintas, no siempre es tan fácil entender, incluso hacerme entender cuáles son las dinámicas que ocurrieron históricamente en el caso mío, para la generación de la autoproducción. Sí, yo creo que en las universidades hay como unos prejuicios, sin duda. Sí, te escucho, Oscar. Sí, porque es esto mismo que planteaba Cruz con el ejemplo del acento, ¿no? Así como uno piensa que no tiene acentos propios, uno desde Venezuela y en el campo de la arquitectura, uno ya tiene unos dogmas que son intocables, ¿no? Y cuando uno cambia de contexto, uno dice, epa, ya va, esta verdad no es tan verdad, y aquí el dogma es el contrario, ¿no? Es difícil, ¿no? Y sí, supongo de nuevo que también Francisco y Cruz habrán encontrado algún tipo de barrera, ¿no? No, y además en Venezuela nos hablamos siempre los mismos. Entonces en el fondo uno dice algo y ya todo el mundo sabe de qué está hablando. Encontrárselo en un escenario interno. Entonces es interesante porque te toca tener que explicar, como explicaba ahorita Francisco, explicar, tú le dices a la gente Parque Central y la cantidad de uso, y todo el mundo a lo mejor lo entiende, en Venezuela no tienes que explicarlo, pero cuando te toca alejarte y tienes que explicarlo para una audiencia que no necesariamente maneja la cotidianidad, es interesante porque te obliga a teorizarlo, te obliga a pensarlo. O sea, no puedes dar por sentado que los barrios están poco conectados. Bueno, entonces dice, oye, entonces cuando te alejas, es que a lo mejor la conexión no es el tema, o sí. O sea, te toca como alejarte, y al tener que explicarlo, porque no es un tema que todo el mundo se sabe, te obliga a teorizar sobre él. Por lo menos ha sido mi experiencia. Claro, de hecho, es lo que te iba a comentar. El mismo tema, yo cuando empezó la investigación, yo pensaba que, bueno, a todos nos pasa de alguna manera, o creo yo, pensamos que la tesis iba por una vía y terminó en una vía totalmente distinta, ¿no? Y básicamente fue por eso, porque yo empiezo con Parque Central y sabía que podía ser poco conocido, pero no pensé que no lo conociera nadie. Y cuando me enfrento a tener que producir el material gráfico primero para que tengan, dígase, planos, cortes y fachadas, tan sencillo como eso, para producirlo yo mismo, porque no había manera de conseguirlo para mostrarlo, empiezo a ver, además las universidades también tienen como sus temitas ahí. La Católica es una universidad que es muy objetual. Entonces, claro, el tema primero de entender el edificio como tal era muy importante. Y el Parque Central no es una semana que puedes reproducir los planos, sino llevó una gran cantidad de tiempo
en reconstruir gráficamente el edificio. Además, toda esta historia era como una novela fascinante, el tema que el edificio, la magnitud del edificio, todo lo que implicaba y que además se hubiese quemado el archivo, el piso en el 2004 y donde estaban los archivos originales del edificio, entonces no queda ni un solo plano, entonces había como todo un tema como el medio novela latinoamericana alrededor del edificio que era como fascinante, ¿no? Y además también había como por otro lado el entender por qué un edificio como Parque Central no había estado inserto en la investigación de Barham de megaestructuras. Dígase que el libro de Barham había sido en el 78 y Parque Central se proyectó en el 69. Era como que, ya va, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, claro, y además, en sí mismo, solamente el entrar a los archivos y conseguir toda esa información, hay demasiados hilos por los cuales jalar en un proyecto como Parque Central. De todo índole, arquitectónico, morfológico, estructural, demasiados. Entonces, la misma reconstrucción del edificio fue la que fue guiando un poco el tema al final. Y el explicar el edificio y obligatoriamente tener que explicar Caracas, hacía que el tema fuese por un tema que al principio yo no pensé que iba a ir por ahí. O sea, había muchos temas, pero no pensé nunca que iba a ser ese. Pero al final lo obligó a llevarlo ahí. Y es lo que termina como, sí, haciéndote verlo tú con una mirada distinta. Y lo dicen, Ignacio, de hecho, la tesis en algún momento, al comienzo, de hecho, algunos lo conocerán, Oscar y Billy la conocen, Gabriela García, al ver el trabajo que estaba haciendo yo, lo primero que dice, vamos a poner esto en una revista materia que estaba publicando. Y ella, la revista era justamente sobre materialidad. Y ella, lo que le parece interesante del edificio es las teorías que están detrás del edificio que no se conocían. O sea, ¿cuáles eran las teorías detrás de este monstruo? Y todo surge como por ahí, como entender qué estaba por detrás de ese objeto, como un poco no, bastante desconocido. Y claro, además, en el proceso también tuve la suerte de contar con varias correcciones con Alberto Sato, y lo cual fue muy enriquecedor, además, para disfrutar un poco hablando de todo lo que tenía que ver con Parque Central y con tu vivencia en Parque Central. Y bueno, al final... Es la llevas robada, eso no se vale. Sí. Pero eso que cuenta Francisco es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, yo que también estoy en el contexto chileno, una de las particularidades que encuentro, a diferencia del contexto venezolano en arquitectura o en academia, es que aquí, o por lo menos también condicionado por haber llegado a estudiar a la Católica, es justamente esta base teórica que tiene que tener toda revisión objetual, ¿no? Entonces es interesante cómo tú desarrollas esta investigación con unos valores que te interesan, pero entender que aquí de repente, oye, mira, editorialmente me interesa este proyecto, oye, por la reconstrucción, por el tema ciudad y edificio, no, por el tema material, ¿no? Entonces, ¿cómo hay también otras estrategias discursivas, otras agendas que pueden tomar los trabajos que ustedes están haciendo, destacando los valores que les interesan a ellos y que no necesariamente son los principales de la investigación, ¿no? De nuevo, eso me parece interesante porque el trabajo que ustedes desarrollan abre también fuentes para otras investigaciones u otros proyectos vinculados con la arquitectura. Yo creo que de hecho es por eso que al final, claro, la maqueta era una cosa monstruosa, veía 2,50 metros. Sí, yo la vi. Entonces, claro, eso, el momento en que se expone, que se presenta, Torren la ve y dice, eso tenemos que exponerlo ya en el hall. Claro, porque además como la materialidad era como muy interesante, pero además es un edificio y lo llevamos y se expone y claro, yo tengo que poner al lado el folleto, la reconstrucción del folleto de venta para que la gente sepa que no es un edificio que hice yo. O sea, no fue mi tesis, fue Parque Central. Como para que se entendiera una reconstrucción gráfica para que un punto entrar en contexto. Mira, Francisco, una pregunta. ¿Y todas las maquetas de investigación son así de grandes o es el tema heroico del venezolano? Yo creo que puede ser un poco parte de las dos cosas, ¿no? Además, como llevó bastante tiempo, ¿no? Y llegó un momento que no entendía muy bien cómo era el edificio, porque por más plano que hacía y reconstrucción 3D era como complicado. Al final me embarqué como en hacer la maqueta. Fue bastante divertido y la maqueta ya no existe, evidentemente, porque no tienes donde guardar una maqueta de 2,50 metros, está dividida. Además, como tener que dividir a nivel práctica en 4 maquetas, pues eran maquetas cortas. Todo lo que era la plataforma, como el Mad Building, estaba hecho en acrílico, con distintos colores, y la parte de arriba era todo en madera balsa, mostrando un poco como esa dicotomía. Al final la maqueta, parte de la maqueta tuvo que botarla,
Una torre la tiene Matías Pintón, que se la regalé, que la tiene en su casa, otra la tengo yo, otra la tiene José Ignacio. O sea, están como regadas por todas partes, pedacitos, y nada. Al final fue heroico, pero como siempre terminó, el heroísmo terminó en la basura. No, bueno, no, desmembrado, no en la basura, desmembrado. No, pero es que lo que le regalé era como un 10% de la maqueta, porque lo demás era demasiado. Y en tu caso, Cruz, ¿cómo condicionó justamente? Porque definitivamente creo que ese capítulo que está en tu investigación, donde haces el símil de los campus universitarios de la UNAM y de la UCB, obviamente está condicionado por tu estancia en México, ¿no? Pero además veo que la investigación también toma importancia esa otra aproximación al arte en la ciudad, y en tu caso específico de Barcelona, ¿no? Y la figura de Oriol Bohigas, que, bueno, en Cataluña ha definido los últimos 30 años, ¿no? Claro, es que cuando hice la primera presentación del tema en la universidad, una de las cosas que me plantearon el grupo de profesores a los cuales presentas el tema es como que ¿qué me vienes a hablar a mí, a un latinoamericano de una pequeña ciudad latinoamericana, a esta ciudad Barcelona que tiene un patrimonio artístico muy importante, que tiene un patrimonio urbano impresionante, que tiene una historia en función de cómo recuperar espacios de la ciudad en función de operaciones artísticas muy relevantes e importantes? Y es un poco lo que hablaba Ignacio, partes de las ventajas que tienes que explicar absolutamente todo. O sea, yo tenía que explicar quién era Cruz 10, tenía que aclarar que Cruz 10 no era mi familia, porque todo el mundo pensaba que porque era un amigo mío, Alejandro Otero de Jesús Soto, en la escala de la ciudad de Caracas. Y luego identificar que estos eran tres personajes no solo importantes para la ciudad, sino para el movimiento cinético a nivel mundial. Y las primeras exposiciones que se hacían de este movimiento, alguno de ellos tres estaba involucrado. Entonces, era un poco defender esta idea de que sí, tenemos una vanguardia muy importante, de que eran parte de la ciudad y de que partía de las ventajas que tenías que explicar absolutamente todo. Tenías que explicar cómo era la ciudad de Caracas, porque la ciudad se representaba con el norte hacia arriba y no con el norte rotado como se hace en Barcelona. O cuál es la referencia que tienen las personas de la montaña del Cerro de Ávila dentro del paisaje de la ciudad, porque es tan importante y no más importante otros elementos de la ciudad. ¿Sabes? Parte de ese momento que tienes que cuestionarte todo y explicar desde lo más básico, porque en principio la gente desconoce mucho de lo que pasa en América Latina, aunque obviamente la OPECA tiene un contacto muy fuerte con lo que va pasando en América Latina. Y el primer cuestionamiento que me decían, bueno, ¿por qué nos presenta un trabajo como el de Ignacio que puede resultar más interesante en una escuela como esta, donde esa realidad no se conoce, ¿no? Y partían de una realidad que ellos conocían, fue un poco más difícil desde mi punto de vista. Y la experiencia... Y la experiencia en la Ciudad de México, obviamente, impactó la investigación, tanto personalmente como a partir de la investigación, en principio porque yo partía de la idea de que uno de los elementos que catalizó la presencia del arte en la ciudad fue la experiencia de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y eso hay datos que demuestran, eso no es una percepción mía de que, bueno, eso tal vez puede ser una posibilidad, sino hay datos empíricos que demuestran que eso fue así. Y había otra experiencia muy similar en América Latina que se estaba produciendo en ese mismo momento, casi en el mismo año, que era la ciudad universitaria en la UNAM. Que hay unas referencias importantísimas que inclusive Villanueva reconoce, que eran dos proyectos que se están construyendo en el mismo momento y que representaban casi la competencia entre las dos ciudades por quién se quedaba con una arquitectura que representaba ese momento tan importante del movimiento moderno y de la relación entre el arte y la ciudad. Sí, y particularmente, Cruz, que en tu caso, además el tema histórico, porque cuando Villanueva llama a sus amigos artistas y va a Europa, casualmente españoles, algunos se rehúsan, ¿no? Entonces, por eso tal vez culturalmente en España no tienen recuerdo de que estos artistas vinieron a Latinoamérica, cuando en Francia sí podría haber esa relación como más directa, ¿no? Tú planteando ese tema ya. Claro, también parte de la idea, también parte de la realidad de que Villanueva está más en contacto con lo que pasaba en Francia que con lo que pasaba en España en ese momento. Y la vanguardia artística estaba en Francia en ese momento y Villanueva hablaba un francés perfecto, tenía conocidos en las galerías de arte más importantes de Francia, entonces su contacto con la realidad francesa era más próximo. No quiere decir que no la conociera que pasaba más allá, sino era lo que tenía más cercano, ¿no? Y de allí que muchos artistas venezolanos inclusive participaron en la vanguardia artística
parisiena en algún momento, ¿no? Eso fue una cosa que se fue dando como un poco espontáneamente, no tanto como planificada, ¿no? Y claro, la realidad venezolana, y en ese caso la realidad venezolana en los 50 es hasta aún más desconocida en España porque representa un momento histórico muy importante para nosotros, ¿no? Aunque para ellos en la actualidad solo se quedan con la idea de las noticias que salen de Venezuela en ese momento, ¿no? De la inmigración y esos temas, que también hacen que el tema tenga fuerza, ¿no? Porque es hablar de un momento histórico de la ciudad y hablar de un momento histórico del país que nos representaba a nivel internacional de una manera extraordinaria, ¿no? Y se daban casos impresionantes como que Calder dejaba su trabajo para hacer una obra en la Universidad Central, o la principal vanguardia artística francesa participaba de lleno en el diseño de espacio de la Universidad Central. Y esas son cosas que cuando uno lo dice se ve muy fácil, pero en ese momento eran las personas más importantes del movimiento artístico internacional y participaban de lleno en proyectos en América Latina. Y no es comparable con lo que pasaba en la Ciudad de México, donde esto era mucho más local, ¿no? Porque también tenían una vanguardia artística mucho más potente y más fuerte en ese momento, ¿no? Nosotros tal vez no la teníamos tan fuerte como la tenemos ahora, pero sí representaba un momento histórico del país muy interesante. Y me pasó que hace como año y medio presenté parte de la investigación en unos congresos que estaban haciendo la OPC, y coincidió que vino José Ignacio Bielma a dar una conferencia sobre Caracas, y coincidimos exactamente en el mismo salón, ¿no? Y yo presenté la Caracas que yo no viví, porque es la Caracas de los 50 que jamás conocí, o sea, yo la conozco por referencia histórica, y él presentó la Caracas que estaba viviendo, que fue la que yo viví, ¿no? O sea, era muy particular porque la gente del público decía, bueno, tú estás representando la realidad que no viviste, y él está enseñando la realidad que tú viviste, ¿sabes? Como cuestionando cuál es la realidad en función al momento en el cual histórico en el cual se evalúa, ¿no? Es un poco extraño esa coincidencia, pero demuestra un poco la dualidad de la ciudad y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Y que las realidades no son estáticas, siempre son cambiantes. No existen. Sí, hay una cosa que me llamó mucho la atención, por lo menos con lo que estás hablando, Cruz, en estos momentos, de ese tema de cómo reconocen desde, como dijo Oscar, desde el primer mundo, que pasaría lo mismo con Ignacio, esa realidad latinoamericana, y ver cómo toca en particular en la tesis de Cruz y de Francisco, dedican un capítulo a describir el país, o sea, hablar de Caracas, hablar del país, hablar como que dar un contexto, y es como no solo como ese poco reconocimiento se tiene desde allá, sino que también acá mismo en Latinoamérica, por lo menos desde la Católica, toca hacer como ese reconocimiento de ese contexto, de esa realidad, porque termina siendo como medio desconocida. Y conversando con Ignacio hace un rato también estábamos hablando de eso, de que uno de los problemas más grandes es como la poca documentación que hay sobre todo el material y todas estas condiciones que puedan abrirse. Y todo termina siendo como novedad prácticamente en estos trabajos de investigación. No sé qué les parece a ustedes, Sí. Y por lo menos Francisco, que fue desde acá, como que las opiniones que tenían a partir de esas discusiones de presentar Venezuela como caso. Sí, me pasó también eso que decía Ignacio de cómo uno se acerca a la información en el caso de Caracas o de Venezuela, ¿no? Obviamente los planos de Caracas me los pasaron mis panas, literalmente, ¿no? Entonces mi profesora me decía, bueno, seguramente hay una base de datos como la que tiene la Alcaldía de Barcelona, donde tú entras, puedes descargar cualquier plano de la ciudad, Desde internet, puedes reconocer claro. los elementos que tienes en la ciudad, tiene infinidad de información planimétrica y estadística de la ciudad. Y cuando te planteas a la investigación en un entorno como el caraqueño, donde tienes que conseguir el plano del 2007 que te lo pasó tu pana y tienes que completarlo con un pedazo que te pasó a alguien que trabaja en la oficina que tú trabajabas, entonces hace que te cuestione que, bueno, el acceso a la información también es una cosa bien particular, y hace que también eso influye en que estas realidades sean desconocidas, porque para que sean conocidas hay que estar documentadas, no van a ser conocidas porque son buenas o malas, sino que tienen que estar documentadas. Y que se va a repetir. O sea, lo que me ocurre es que ya yo sé que si en un futuro alguien quiere saber del Parque Central, tengo que decir que contacte a Francisco, que yo tengo un pana que él lo maneja, y yo en estos días
recibí la llamada de una amiga, Alexandra Patti, que está en el departamento de City Planning de Nueva York. Me dijo, yo sé que tú tienes una documentación sobre barrios y lo necesito para tal cosa. Yo me estoy convirtiendo en una biblioteca de unos temas, porque yo tuve un amigo que, de hecho, esto ocurrió. Tengo una amiga que vive en Nantes y le pedí que fuera a los archivos nacionales de París, perdón, de Francia en Nantes, para ver si conseguía un informe que hizo Lambert sobre el tema de la autoproducción en 1951. Y digamos, y entonces ella me lo logró dar y yo lo tengo en mi computadora y uno termina siendo, no sé si a ustedes les pasó, bueno, a mí me ocurrió que termina siendo como una angustia de decir, en este momento en particular, por la condición en la que decidí estar, tengo acceso a una documentación. Así no me haga falta, yo quiero tenerla porque a lo mejor en un futuro puede servir para algo. ¿Cómo es posible que esto no se sepa? Entonces yo me he vuelto más un obsesivo, de guardar información y tengo un disco duro de cosas que no sé si que a lo mejor no van a servir, ¿sabes? Los cuadernos venezolanos los cuadernos venezolanos de planificación. Esos son cuadernos que no me sirven, me serviría un artículo y los he ido escaneando para tenerlo y a lo mejor están en la Biblioteca Nacional, pero también no es tan sencillo hacerlo. Entonces la pregunta, pero termina siendo una cosa, eso lo decía hace rato Valen en el grupo, que bueno, Francisco le decía, tú terminas haciendo un registro de Parque Central, bueno, y cada uno en su área. Bueno, lo ideal sería que pudiera poder una plataforma donde tú pudieras hacer acceso público, ¿no? Porque sin duda, Billy uno termina más tiempo. A mí me ha ocurrido que termino más tiempo construyendo la data que necesito para empezar a trabajar, cosa que en otros países con un clic ya lo tienes actualmente, ¿no? Sí, hay una cosa que ha sido como súper interesante de esta iniciativa, que tratando de ubicar como estos trabajos que obviamente nosotros al ser de Venezuela y estar como desde fuera también tenemos como compartimos esta misma condición y que estamos un poco vinculados a la academia, tener esa visión sobre lo que está pasando en Venezuela y poder hacer un reconocimiento de lo que ya pasó, ha hecho que se abran un montón de puertas y de encontrar y reconocer trabajos de otros arquitectos que están en otras partes del mundo, que no pudimos convocarlos por temas de tiempo de esta semana, que tenemos pensado como aprovecho, momento publicidad, de que este ciclo se extienda con otros trabajos sobre Venezuela y que de alguna forma ese trabajo que ya Francisco por su parte está comprometido a que se pueda subir a alguna plataforma la tesis, dije que lo iba a acusar públicamente, y la tesis de Cruz ya está en el repositorio de la UPC también. Esperamos que la tuya, Ignacio, también después pueda estar disponible porque justamente ese trabajo documental que se crea es algo que es lo que nos interesa o lo que nos dio la oportunidad de esta iniciativa de poder visibilizar todos esos trabajos, y hay muchos. O sea, empezamos como a generar esta data, a partir de el pana, como están diciendo, de que tengo un amigo no sé dónde, que hizo no sé qué. Entonces empezaron a salir como un montón de trabajos adicionales sobre Caracas o sobre Venezuela, sobre otras ciudades, que sería súper interesante como que tener esa condición y ese reconocimiento que debe de tener todas estas investigaciones. Sí. Por cierto, ha habido algunos comentarios ahí en el chat que he leído. Yo no sé si es momento, ustedes lo manejan, pero es que me muero de las ganas por comentar. Bueno, sigue moderando entonces y comenta la que quieras. Hay varias. No, bien, perdón, no voy a haber dicho esto. Perdón, ¿A quién le quieres responder, Ignacio? No, bueno, hay dos comentarios muy interesantes en el chat que pasé leyéndolo. Uno es de Francisco Paul preguntándonos sobre qué cosas positivas puede tener, hemos descubierto de Caracas desde la distancia, ¿no? Yo tengo una cuestión, tú me dijiste, Oscar y Vile, que esto iba a ser una conversación informal entre amigos, ¿no? Y yo me atrevo a decir que otra de las cosas que he descubierto sobre nuestra identidad a la distancia es que nos quejamos mucho. Yo no sé si ustedes sintieron eso también, pero esto es una ciudad o un escenario muy internacional y logro identificar a un venezolano cuando viene a quejarse, bueno, no he logrado todo lo que he podido porque entonces solo tengo que llamar a mis partners, no registro.
siempre estamos como con una cosa quejumbrosa. Pero respondiéndole a Fran, y la otra pregunta es de Oficina Lúdica que me pide que hable sobre el mito de lo comunitario, ¿no? Bueno, con Francisco, con Fran, una de las cosas que a mí cada vez me fascina más de Caracas es su fragmentación. Yo creo que ahí hay un valor único y eso a mí me habla de diversidad, me habla de muchas cosas a la vez. Si nosotros lográsemos tener para no entrar mucho en detalle porque no es el objetivo de esta reunión, si nosotros lográsemos entrar en una fragmentación conectada, tejida, vinculada, como la queramos llamar, pero aún así siendo fragmentada, creo que podría ser un territorio único. Y con el equipo de Oficina Lúdica, ella preguntó cuáles son mis críticas al mito de los comunitarios. Yo no tengo ninguna crítica, no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Es un mito que ocurre. O sea, acuérdense que los mitos tienen parte de realidad. O sea, hace rato Cruz hablaba de las dos realidades. En el fondo los mitos están construidos de realidades y a la vez definen la realidad. Al final la realidad no es sino una narrativa que nosotros nos construimos a partir de unos mitos que nosotros nos creemos. Y una cosa que ocurre es que hay un mito de que el que vive en la ciudad autoproducida tiene una relación comunitaria que es distinta a la de las otras ciudades y que hay otra vez, no quiero entrar otra vez, el tema rusiano de que hay unas relaciones nobles allí, pero es el medio el que los corrompe. Y quizás no es una crítica, pero yo siento que al final termina habiendo una similitud entre esa mirada y la mirada de la marginalidad, que es que los dos terminan, para bien o para mal, considerando que la autoproducción como fenómeno urbano, como proceso de urbanización, es un fenómeno, vamos a decir, tiene más efectos negativos que positivos. O sea, digamos, mientras la marginalidad considera que aquellas personas que viven en el mito de la marginalidad, que viven en los asentamientos producidos, no pertenecen a la ciudad, no participan de los fenómenos, de las dinámicas urbanas y por lo tanto producen un territorio que tiene efectos negativos. El del mito de la comunidad es una persona que es noble, es buena, pero que el territorio que produce también tiene sus efectos negativos. Entonces, de alguna manera, los dos se muerden la cola, considerando que el medio tiene más efectos negativos que positivos. Son dos miradas que parecieran opuestas, pero que yo he conseguido en los documentos históricos de cómo se aproximan a la ciudad, los dos se terminan teniendo un prejuicio en contra de la autoproducción como fenómeno de urbanización. Terminan siendo cómplices entonces. Sí, de alguna manera terminan coincidiendo, ¿no? Y honestamente a lo mejor estoy pasándome de candidato a doctor que no quiero asumir postura, es un clásico, ¿no? Pero en el fondo también hay cosas de verdad, también los barrios tienen sus problemas y serios, ¿no? O sea, yo no tampoco quiero decir, pero también tienen sus ventajas serias. Pero coinciden los dos y hay una complicidad allí de que hay una especie de prejuicio en contra de la ciudad o incluso la autoproducción como fenómeno urbano. Bueno, déjame responder yo también porque en la pregunta Oficina Lúdica también hubo una hacia mí. Déjame... Justo iba a comentar. No, básicamente al principio, como decía, al entrar en el mundo de Parque Central, hubo tantos temas a investigar. Empezó un poco como sobre las teorías. Yo no hablaría de teorías, sino hablaría más bien como lógicas de afrontar la ciudad. Y lo que sí evidencia Parque Central, de alguna manera, es una lógica mucho más dirigida al urban planning, que es la lógica del objeto, la lógica de la escala metropolitana, regional, una lógica que evidentemente viene de la mano de Rotival, que viene de la mano de Nard, de Howard. Entonces, esa es una lógica, ¿no? Y la otra es la del urban design, que va más por el tema de ser, los Smithson, ¿cómo se llama? El Tintin. Y eso quizás en principio, porque además Parque Central es como muy
polémico en general. Yo, básicamente, como para llegar a esas dos como cosas que conviven en esta especie de ornitorrinco, lo hice en los documentos específicos de producción del edificio, o sea, los documentos de Daniel Fernández Shaw, tanto los archivos, los informes técnicos con los que lo definen, los gráficos con que venden Parque Central en un principio. De hecho, hay una cosa muy interesante, muy cómica, que es jugando con información, jugando con los números. La altura de las torres de Parque Central, había un diagrama donde había como, él ponía los flujos vehiculares que estaban en la Avenida Bolívar y los flujos vehiculares de la autopista que llegaban a Parque Central, ¿no? Y jugando con los números, no sé, entre todo lo que conlleva de una tesis, resulta ser que la altura de Parque Central, que no es explícito, sino lo hice yo jugando con los números, es exactamente en la misma proporción de la cantidad de flujos de la autopista a la altura de las torres del Silencio con la Avenida Bolívar. Entonces, en los gráficos todos sabemos que los diagramas que uno produce siempre conllevan por detrás una información proyectual, no solamente meramente datos. Hay como una cantidad de información que venía de cómo el edificio funcionaba de esa manera. Y cuando se lo contrapones contra ese anteproyecto de Parque Central, que era una especie de plataforma que se regaba por toda la Avenida Bolívar, y ven, como intentas en todas las plataformas, la plataforma, digamos, tiene esos dos niveles de sótano, pero después tiene el nivel de cuna, Bolívar y mezanina. Ese nivel mezanina era una plataforma que se extendía por toda la Avenida Bolívar, muy parecido al proyecto de los Nixon para el Hauptstadt, ¿no? En Berlín. Muy parecido. Y las lógicas además con que se vende el edificio en el documento de venta al ciudadano de todo lo que se habla de la recuperación de la escala humana. Entonces, claro, yo me agarro como de esas dos contrapartes y empiezo a armar como este híbrido entre urban design y urban planning. Y eso me sirve evidentemente para hablar de Caracas. Y por eso es que empiezo a hablar de como toda esta lógica, cómo confluye en este edificio, que de alguna manera fue también construido aparte, porque faltó la segunda parte que era el del Banco Obrero, la parte de arriba de los edificios, que completaba todo el conjunto, ¿no? Que no termina de construirse, en el cual además era asesor CER del Banco Obrero en ese momento, ¿no? Entonces, ¿Y estás seguro que CERT influyó en ese proyecto, Francisco? No, directamente no. Ya. No es colaborador directo, para nada. Nada. Yo lo que digo es que en el ambiente, bueno, de hecho CER era, ¿cómo se llama? Investigador del Banco Obrero en ese momento en el cual se estaba produciendo el proyecto Parque Central. Y Banco Obrero es el que termina siendo dueño de la parte norte. Sí. Esto. No, yo nunca digo, CER no tiene nada que ver directamente con el proyecto. O sea, hay otras personas, como Joel Shane, por ejemplo, que es amigo directo de Daniel Fernández Shaw, que además es el que influye en el hecho de que las escaleras y los baños sean de fibra de vidrio, porque Joel Shane era el socio de Parent, que fueron los primeros que hacen la casa de plástico, ¿no? Esta casa de fibra de vidrio. Y además esa producción de fibra de vidrio termina siendo una fábrica en Venezuela gigantesca, evidentemente, porque hacer 6.000 departamentos, pero tienen baños y escaleras, con fibra de vidrio, hace una industria totalmente nueva, que quiere una nueva tecnología, que además, en conversaciones con Alberto, ya más informales, hablamos, él me decía que él creía que al final esa fábrica es la que termina desarrollando el carrito de helado. El carrito de helado es un proyecto totalmente industrial, ¿no? Entonces, por ahí ese era otro hilo por el cual jalar y llegar, ¿no? Pero para concluir, era eso. Yo no quiero recaer esa teoría, sino más bien lógica de entender la ciudad. Buenísimo. Hay bueno, en esa pregunta de Francisco Paúl estaban como, era pregunta general, faltaría la opinión de Cruz con respecto a esta condición o el reconocimiento de estas grandes falencias de las ciudades, y cuáles podrían ser las ventajas comparativas o fortalezas, no solo físicas, formales, procesuales, contextuales, culturales, que pudiera tener Caracas u otras ciudades en relación como donde viven. Bueno, en relación a eso, quería contar una experiencia que me pasó cuando expuse la primera vez en la ciudad de Caracas a un grupo de profesores de la Politécnica, y yo estaba explicando la ciudad, decía, bueno, es una ciudad fragmentada que tiene estos problemas, las que ya conocemos, ¿no? La relación con el río, la presencia de la montaña.
Y yo partía de la premisa de que la ciudad fragmentada era un problema, ¿no? Y así lo hice en mi exposición en ese momento, ¿no? Entonces, ya ahí el profesor como que detiene la exposición y me dice, y me pregunta por qué yo le veía un valor negativo al hecho de que la ciudad se hubiese construido de forma fragmentada, y que para él eso era una ventaja de la ciudad que había sido construida por distintas manos y que tenía distintas experiencias urbanas, a diferencia de lo que él puede ver en Barcelona, en el Sánchez, donde todo fue construido de la mano de Cerdá y terminaba siendo algo muy rutinario y aburrido, ¿no? Y estaba cuestionando lo que yo pensaba del de Sánchez, porque yo pensaba que era una maravilla, ¿no? Porque era el sitio que la propia ciudad vende como un ejemplo de lo que puede hacer, lo que fue el urbanismo en su momento. Entonces, la ciudad sí tiene un valor y esos valores son propios de cómo se conformó, y uno de ellos es la fragmentación de la ciudad, que obviamente tiene algunos problemas y esos se pueden solucionar de algunas maneras, pero hacen que la variedad que uno pueda conseguirse en una ciudad tan pequeña como Caracas, cuando la compara con otras en América Latina, de una extensión un poco pequeña, uno pueda conseguir distintas experiencias urbanas, y esas experiencias urbanas pueden llegar a ser satisfactorias si uno reconoce que esas diferencias pueden llegar a ser importantes dentro de la ciudad. Y no cuestionarse el hecho de que la ciudad no es uniforme, no está totalmente conectada, o que hay distintas condiciones de vida en cada una de ellas, porque es un hecho real que eso pasa en cualquier otra ciudad, ¿no? Pero cuando uno lo ve desde afuera, uno siempre se cuestiona el hecho de que la ciudad está fragmentada. Realmente la fragmentación puede ser un hecho positivo para la propia ciudad. Sí, es que yo creo, Cruz, a veces a mí me ha tocado conversar sobre eso y yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? A veces el que vive en el caos anhela el orden, y el que está en el orden a veces anhela un poco de caos. Sí, sí, seguramente, sí. Y más cuando los presentas a alguien que ha vivido toda su vida en Barcelona y tiene la mayoría de la vida resuelta, ¿no? Pero sí. Es que pasa mucho de que también uno se cuestiona sus propios conocimientos cuando se lo presentas a alguien que totalmente desconoce el tema y te comienza a hacer preguntas que tal vez ni siquiera tú tampoco estuvieses hecho, ¿no? Porque uno parte de algunas premisas que son parte de su propia experiencia. Sí, claro, es que eso yo creo que es lo interesante justamente de como esa oportunidad de poder hacer este trabajo desde fuera, que es un poco como lo que movió esta iniciativa, de esa perspectiva que uno no tendría haciendo el trabajo desde Venezuela mismo. Eso es súper interesante. Acá hay otra pregunta que hace Carla, que el cierre es como bastante interesante sobre el tema del cinetismo. Habla sobre el arte cinético, que es un elemento, fuera de ser un proyecto artístico, también evolucionó como una serie de hitos arquitectónicos que no solo forman parte de la historia de Caracas, sino de presencia en Europa, dentro de otros lugares, con reconocimiento internacional. Dentro de tu estudio de tesis, análisis de similitudes, diferencias y autenticidades, ¿cuál es ese factor que marca la diferencia que pudiste determinar de tu análisis como inmigrante y como arquitecto parcial en ese momento que está formando fuera de Caracas? Y lo otro es que la palabra cinética es identidad venezolana o trascendió. Bueno, realmente no es una identidad venezolana, fue un movimiento artístico muy importante. Sin embargo, lo que diferencia la experiencia venezolana de lo que pasó en algunos otros lugares es la apropiación que tuvo este movimiento por la gente, por quienes construían la ciudad, por quienes vivían la ciudad. O sea, eso es lo que lo hace particular. Tú puedes conseguir obras como esta, seguramente las vas a conseguir en Seúl, en Corea, o lo puedes conseguir en Francia, donde el movimiento fue mucho más grande que en otros países. Lo puedes conseguir seguramente en algunas ciudades de Estados Unidos, en la propia Ciudad de México lo puedes conseguir. Sin embargo, el proceso de apropiación que sufrió el movimiento en Caracas es totalmente particular, y eso es lo que lo hace diferente. No necesariamente la escala de las obras, sino la profundidad que las obras llegaron a tener dentro de la propia urbanística venezolana. O sea, cuando ves las últimas obras que se hicieron con las intervenciones de Cudíez o de Alejandro Otero, de Jesús Soto, dentro de la propia arquitectura, es una experiencia venezolana muy importante, porque eso no se ha dado en otros países. O sea, cuando ves, por ejemplo, el interior del Teatro Teresa Carreño y ves que el telón está diseñado por uno de los artistas, y ese mismo artista fue el que configuró el espacio del lobby principal. Esas experiencias que fueron mutando en Venezuela, así, que los artistas se fueron apropiando al espacio urbano y fueron parte fundamental de cómo se configuraba el espacio,
sí es una experiencia caraqueña importante, aunque obviamente estas experiencias las puedes conseguir en otros lugares. Pero sí hay un nivel de apropiación de esta corriente artística que la hace muy particular en el caso venezolano. La hace tan particular que uno logra identificar una obra de Cruz Díaz estando en la Ciudad de México, estando en Corea, estando en Estados Unidos, porque son parte de nuestra propia cultura. Y eso no lo hace que sea más importante, sino que lo hace que sean parte de nuestra identidad. Buenísimo. O sea, es que una anécdota que no tiene nada que ver, que es que hay un profesor aquí en Harvard, que se llama Raúl Merotra, que para definir la autoproducción lo llama kinetic scene, ciudad cinética. Y él ha sido con mucha frecuencia jurado en mi trabajo, hemos compartido en varios foros y para mí me genera como un cortocircuito, porque para mí cinético no tiene nada que ver, digamos, es otra lógica, ¿no? Pero para él cinético es, bueno, esta lógica de la informalidad, o como quieras llamar. Sí, porque Merotra trabaja con el tema del ephemeral urbanism, ¿no? Exacto. Es un tema que, claro, esa idea de lo efímero, pero claro, es cinético en el sentido de que está en perpetuo movimiento, se mueve un lugar a otro, la ciudad aparece y desaparece. Yo entiendo en qué sentido lo llama cinético, pero una de las cosas muy interesantes del trabajo que trabaja Cruz es que es un cinetismo permanente. O sea, el cinetismo está en otro lugar, no en el movimiento de la propia pieza, sino en el movimiento del observador. Entonces, es otra cosa. Sí. De hecho, creo que Lorenzo González tiene un ensayo sobre todo este tema de velocidad y la fascinación por movimiento en la ciudad, y hace referencia justamente a eso, al tema del arte cinético. O sea, es como totalmente lógico esa fascinación por arte cinético dentro de la ciudad, como que obvio que debe ser así. No, sí, pero en ese caso también... Perdón, sí, Ignacio. No, que es muy divertido porque estamos hablando de una ciudad, creo que todos que hemos estudiado Caracas hemos visto cómo es una ciudad que está en constante, digamos, es casi cinética en el sentido que lo habla Raúl Merotra. Bueno, habla esa cosa de la ciudad, del país portátil, del país campamento, todo está en constante cambio, pareciera que nada es perpetuo, y en medio de eso, un arte cinético que es estable en sí mismo, es permanente, es lo que se vuelve referencia. Es algo, a lo mejor estoy diciendo disparate, nunca había pensado en una cosa de este tipo, porque nunca me había tocado cruzar la idea de Kinetic City, que me ha tocado debatir aquí, hablando de la autoproducción, con la idea del arte cinético tan nuestro, tan caraqueño, por supuesto. A mí simplemente me ha producido como cortocircuito, porque para mí el cinetismo es otra cosa. Es lo que todas estas cosas. No, y otra coincidencia interesante, ¿no? Es que en el caso de las investigaciones de Francisco y de Cruz, hay un punto de cruce, porque también dentro de esa ciudad de edificio, ¿no?, que investigó Francisco, hay buena parte de las obras cinéticas que ha identificado Cruz en su tesis, ¿no? Bueno, ahí está el Maxis, ahí hay obras de Alejandro Otero, o sea, justamente ahí se cruza un poco el caso de estudio de sus dos investigaciones, a pesar de que se aborda desde puntos diferentes, ¿no? Otra coincidencia más de la sesión de hoy. Sí. Hay una pregunta que hace Ramón José Fermín por el Facebook, que es sobre Parque Central. ¿Cuáles son los aspectos vigentes que se pueden identificar o que se podrían recuperar actualmente? ¿Francisco? Perdón, estaba tratando de leer la pregunta. No, es que esta la hicieron por el Facebook. Pues sabes que dijiste Cruz y entonces como que puse a buscarlo. Repite la pregunta, es que no escuché. Estaba buscando la pregunta. Ramón José Fermín sobre Parque Central dice: ¿cuáles son los aspectos vigentes que se pueden identificar o recuperar actualmente? Bueno, fíjate, la organización, un poco como lo que hablaba Ignacio antes, la forma de organizar actualmente Parque Central es algo bien esquizofrénico y bien interesante, ¿no? Acuérdate, Parque Central, por el hecho de tener las azoteas públicas, los edificios de vivienda,
cada piso es una comunidad en sí mismo, es como una calle. De hecho, hay pisos, los pisos tienen vigilantes propios, porque el ascensor es un bien público. De hecho, el ascensor, la reparación de los ascensores corre por cuenta de la alcaldía, como si fuese un transporte público, tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas que fragmentan la vida en comunidad, a la vez también tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que, evidentemente, cuando tú ves un caso como Parque Central, en sí mismo la densidad es inmensa para manejarse como se maneja a nivel administrativo y político. Yo, de hecho, al principio una de las cosas que planteaba es que Parque Central debería ser en sí mismo una alcaldía, casi. De hecho, tiene más población, más recursos y más posibilidades de recursos y más densidad que creo que son 25 alcaldías que tienen autoridad y decisión y autonomía política y económica, ¿no? Bueno, Francisco, a las otras no deberían ser alcaldías, a lo mejor al revés. Pero bueno, eso Además, me parece interesante. Imagínate una presidenta de condominio siendo alcalde, ¿no? Cuando la suben a cargo del No, pero yo creo que si bien, porque lo que pasa es que Parque Central, como termina siendo en este momento, es muy complicado porque el tema de la propiedad es lo que termina complicando. De hecho, hay un informe de Daniel Fernández Shaw post construcción, justamente cuando se el Festival Internacional del Mar, Asamblea Nacional Internacional del Mar. Claro, al pertenecer al gobierno, la mayoría de los metros cuadrados del edificio, lo que ha terminado siendo es un depósito de instituciones donde no hay lugar. O sea, las lógicas de las torres es que iban a ser totalmente vendidas a instituciones bancarias, pero se terminan de construir luego de Viernes Negro o en pleno Viernes Negro. Entonces, al quedarse sin poder ser un producto inmobiliario, el gobierno se apropia de los metros cuadrados que le pertenecían y empieza a meter ministerios, digamos, a discreción. Entonces creo que es complicado, creo que es muy complicado. Es una cosa complicada, pero evidentemente que además las dinámicas urbanas que se dan ahorita en la parte comercial sobre todo, son muy distintas a las que se daban hace 15 años, creo que fue o 10 años, la última vez que yo fui a Parque Central. Porque evidentemente que los negocios han mermado, pero termina ocurriendo una lógica muy urbana. Por ejemplo, empiezan a zonificar los locales, ¿no? Hay una parte del segundo piso, del piso Bolívar, donde están las peluquerías, pero dentro del piso de las peluquerías hay un pasillo que es como una calle donde están las peluquerías que son solo de uñas, y dentro de las de uñas hay una que se dedica solamente y así van, ¿no? Entonces, al final yo creo que, por lo menos en este momento yo no me aventura a pensar qué podría ocurrir con Parque Central. Me parece que evidentemente es una estructura recuperable, evidente, porque no solamente por el tema de cómo está construido y la materia, sino porque además tiene unas dinámicas muy interesantes. Pero creo que es muy complejo porque el tema de copropiedad es muy complejo. Muy complejo. Justamente, saltándome un par de preguntas más que tenemos, hay una que acaban de hacer que se cuelga perfecto con eso que estás diciendo, que dice que si no vendría a ser Parque Central a la mayor metáfora del rentismo en Venezuela. Es que el rentismo no estoy muy seguro, porque es que al final Parque Central es un proyecto totalmente privado. De hecho, la comercialización de Parque Central era totalmente por la empresa Delpro, la que lo construye. O sea, toda la injerencia del gobierno es que el gobierno, como no tenía dinero para construir, pone los terrenos en garantía para tener un crédito hipotecario y poder pagar una parte de la constructora, y la otra parte de la construcción la tenía Delpro en bienes inmobiliarios. Y se encargaba de comercializarlo como una empresa privada. Lo que pasa es que al ellos, inteligentemente la empresa se quedó con la parte que era de viviendas y dejó las dos torres al gobierno. Quedar Viernes Negro y queda parte del gobierno, pero el edificio podría ser totalmente privado. O sea, no... O podría ser mixto, perfectamente, pero el tema, no entiendo bien lo del rentismo porque al final no creo que vaya por esa vía, además. Pero sencillamente por situaciones se le escapó de las manos. O sea, no creo que venga por el tema del rentismo. Buenísimo.
Un par de preguntas más que tenemos pendientes para ya ir cerrando, que creo que estamos sobre el tiempo. Hay una pregunta de Alejandro Romero que es para Ignacio. Si en estos últimos años ha existido transferencia de conocimiento entre la arquitectura y el Big Data como forma de mapear la ciudad y poder planificarla con el uso de esa información. Mi pregunta es sobre cómo si este sistema se ha considerado como método en la Universidad de Harvard. Bueno, sí, claro, hay laboratorios de estos temas en la universidad, por supuesto. Termino ocurriendo con el tema del Big Data y como el mapeo como estrategia, que yo no sé si decir que es como una nueva modernidad, digamos, es un creer que tú puedes tener control a través de unos diagramas de las dinámicas urbanas, que es un poco lo de donde nació, bueno, donde hay muchos problemas desde Howard, que tú mencionabas, Francisco, hasta la propia Carta de Atenas, ¿no? Pero ahora con la lógica que está sustentada porque hay una data que te lo soporta. Y muchas veces nos ocurre que terminamos como que la data nos permite ver un lugar y proyectar a partir de ese lugar, pero perdiéndome las relaciones socioeconómicas, incluso culturales, que generan ese lugar. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos saben que está de moda unos proyectos que se llaman, ahora no me acuerdo el nombre en español, disculpen, es como proyectos manejados por tránsito. Entonces, como que el tránsito, el manejo de la data en tránsito, termina regulándolo todo. Entonces, hay de las dos cosas. Hay desde gente que tiene una fe profunda en el manejo de la data, bueno, hasta gente que la critica fuertemente porque de alguna manera aísla contenido de información, permitiendo ver la totalidad, hasta gente metida como, por ejemplo, hay un profesor que está trabajando ahorita redactando con un grupo interdisciplinario, derechos, robot rights, que llaman, como que al final va a ser que como todo está manejado a través de data, al final esos sistemas de data van a terminar dominando sistemas de la ciudad y tú tienes que darle derechos como le das a un ser humano para no hablar de explotación. O sea, hasta cosas de ese tipo. En mi caso, por cierto, si de pronto yo estoy trabajando un tema de tecnología de data y mapeo para mi tesis doctoral con un índice que estamos tratando de crear, que es un índice de desigualdad espacial aplicado para Caracas, desde su fundación hasta ahorita, para tratar de entender cómo la ciudad ha ido variando sus niveles de acceso a diferentes recursos, en este caso las fuentes de empleo, a través de la historia y para ver cómo eso se conecta con los planes urbanos. Entonces sí, la verdad es que la data al final es un recurso. A mí me está sirviendo, por ejemplo, para entender cómo el crecimiento de la ciudad ha ido generando patrones de desigualdad que pueden ser verificables en los sistemas de cómo se construye el entorno urbano construido. Pero uno tiene que tratar de estar pendiente y siempre es una tensión de saber que eso no es suficiente, que si tú no lo contrastas con otros temas, puedes estar viendo nada más un fragmento de la realidad. Pero bueno, quizás me fui por la tangente, discúlpame, Alejandro. Sí, la respuesta es sí. Eso estuvo bueno. Para cerrar, hay una pregunta que está, también la sacaron por el Facebook, que es de Rafael Malavé. Pregunta si extrañan Caracas, que si hubo nostalgia dentro del proceso de desarrollo de las investigaciones. Ese yo creo que es general para los tres. Buena pregunta para cerrar. Sí, pero por eso dije, para cerrar quedó perfecta. Obviamente, pero yo como tuve que ir varias veces, o fui varias veces, y recorrí todo el tema, la verdad es que me saqué un poco el clavo y me obligué a tener que hacerlo. Así que, pero sí, evidentemente. No, yo he tenido, es muy particular en mi caso. Yo, por supuesto, yo extraño muchísimo ir. Yo no he ido desde que estoy allá y hay unas circunstancias personales que no me han permitido ir, que esas no vienen al caso, pero es para contar que estuve muchos años trabajando diariamente, caminando la ciudad y de repente un día para otro te mueves y la trabajas a distancia y por supuesto que yo la extraño
todos los días. Yo no quiero llegar al extremo de decir que estoy como en orden, como decía Oscar, como estoy en una ciudad de orden, necesito un poco del sabor del caos. Pero al mismo tiempo hay algunos temas que a mí me han ayudado mucho, que es el valor de la solidaridad. Y Tesis no habría sido posible sin la solidaridad de muchos amigos venezolanos en varios lugares del mundo. Digamos, yo pude ir a la biblioteca Bancroft en Berkeley porque me quedé en casa de unos panes que viven allá. Yo pude ir a la biblioteca de Austin por lo mismo. Una amiga me consiguió información en Sao Paulo, otra me consiguió información y así. Y en Caracas, la cantidad de gente querida que yo levanto el teléfono, necesito que vaya a la biblioteca central y se agarran y se va para allá y me han conseguido información o han ido a tomar fotos, ha sido impresionante. O sea, yo creo que, y eso es algo, por cierto, yo antes dije que los venezolanos nos quejábamos mucho, pero yo sentí en esta universidad donde estoy un contraste brutal entre los venezolanos que venimos de Venezuela, porque hay otros venezolanos que están haciendo posgrado aquí, que tienen su vida viviendo en Estados Unidos y tienen otro sustento, otra cosa. Pero yo veo con cierta envidia mis compañeros de doctorado que están como estaba Venezuela en la época de Fundayacucho, apoyado por el país, un país que los lleva, los ayuda a estudiar afuera para formar a su gente, porque, con la fe de que va a volver ese conocimiento a reconstruirlo. Y yo a veces, en términos institucionales, me he sentido muy solo. Digamos, y más, les voy a ser sincero, económicamente, con lo duro que es emigrar y con lo duro que es estudiar en una universidad como la que estoy, sin el apoyo institucional. Para mí ha sido ese tema durísimo, pero al mismo tiempo he sentido algo que no tienen mis compañeros, que es una solidaridad del venezolano, que está en cualquier lugar diciendo, coño, estás haciendo eso, yo te ayudo. Y como de manera desinteresada he recibido muchísima ayuda, sin la cual habría sido hasta hoy imposible recopilar la data que he ido recopilando para hacer la investigación. Pero bueno, sí, la extraño. Yo creo que como todos extrañamos la ciudad, ¿no? Porque uno se educa, se cría y tiene sus afectos en la mayoría de esos espacios de la ciudad y hacen que la ciudad sea parte de uno y uno sea parte de la ciudad. Pero como dice Ignacio, la ciudad también se va construyendo con las relaciones que uno va teniendo y las relaciones no necesariamente están físicamente ahora en Caracas. Como el ejemplo de este caso, ninguno de nosotros estamos en Caracas ahora, pero seguimos siendo parte de la ciudad, seguimos cuestionando la ciudad, seguimos siendo parte activa de la ciudad, que no estemos físicamente allí. Y sí, creo que una de las cosas que más me ha sorprendido de esta experiencia de emigrar entre dos países en los últimos 5 años es que cada vez me consigo con más venezolanos que están siendo las personas más solidarias que he conocido. O sea, creo que son más solidarios afuera que lo que uno puede conseguir dentro de la ciudad, dentro del país, ¿no? Porque esa idea de que todos salimos por distintas realidades y nos conseguimos afuera haciendo cosas totalmente diferentes o iguales a las que hacemos en el país, nos hace que seamos más solidarios entre nosotros. Y si hay un nivel de empatía mucho más grande que puede conseguirse ahora con la gente que está migrando, que está presente en cualquier otro país. Sí, por eso en el descriptor de la actividad mencionábamos que íbamos a referirnos a experiencias sobre Caracas distantes, pero no ausentes. Te cedo la palabra entonces, Billy, para ir haciendo el cierre y dando los agradecimientos pertinentes. Sí, ya estamos como sobre la hora. Estuvo buenísima la conversación, en verdad. Muchas gracias a los invitados y a todos los que nos acompañaron. Esperamos esto sirva como de detonante como para seguir con estos ciclos y poder seguir discutiendo sobre la ciudad, si sea desde la distancia como estamos en este momento. Les recordamos que la próxima semana, pasado mañana, el viernes tenemos la segunda conversación de este ciclo, donde está de invitado el profesor Alberto Sato, va a estar José Rosas Vera, Iván González, que lo veo por ahí que está también de oyente. Y con ellos vamos a conversar sobre una revista una serie de revistas que se hicieron sobre la arquitectura moderna en Venezuela y fue hecha desde acá, desde Chile, acompañado por convocada por la Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el tiempo, abrazos.
perdón, rápido, yo quiero, disculpa, tengo que dar las gracias y por lo que ustedes organizaron. Muchas gracias por incluirnos. Además, para uno es un honor yo estar en un ciclo donde está el nombre de Iván, Pepe, a quien admiro tanto, y Sato, yo les comentaba antes de empezar, Sato fue una figura clave en mi vida profesional para terminar vinculándome a la academia y le voy a estar siempre agradecido. Estar en un ciclo con el nombre de Sato ahí, para mí así como, oye, no sé, estar como un rockstar. Así que gracias. Buenísimo. Bueno, bien, gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Lo disfruté mucho. Y de conseguirnos además, porque no nos vemos. Ya Sí. tiempo de- Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes. Vale, seguro. Vale. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.